Gracias, Randall. Bienvenidos al programa Buenas Noticias. Hoy con un invitado muy especial. Dice la visión de la Fraternidad de Hombres de Negocios que somos un movimiento internacional y precisamente nos visita don Enrique Escobar, empresario, que viene de la hermana República de Panamá, con el cual vamos a estar compartiendo muy buenas noticias. ¿Cómo está, don Enrique? ¿Cómo Bienvenido. estás? Qué bueno verte. Damos gracias a Dios por tenerte, es un privilegio hoy Muchas contar gracias, contigo. yo también contento de estar por esta tierra. Mucha gente se pregunta, don Enrique, ¿cómo éramos antes? ¿Qué cosillas pasaron en nuestra vida? Bueno, contar parte de eso, ¿verdad? Para luego poder contar las cosas maravillosas que están ocurriendo. Claro, claro. No, pues, como bien lo dices, tenemos todo nuestro pasado y el mío fue de esta forma resumida. Una pobreza muy, muy complicada, un papá alcohólico, mucha cosa en contra, donde un niño no tiene derecho a soñar, donde un niño no tiene pues las cosas elementales y básicas. Y yo creo que eso marcó bastante mi vida en dos sentidos. La primera, la pobreza, me hizo odiarla y desear ser alguien que tuviera mucha riqueza. Y la otra fue tomar la decisión de no creer en Dios, porque te es difícil viviendo una situación tan crítica como eso, que ya al ir creciendo te diga alguien que Dios te ama, está interesado en ti y que Dios existe. Uno dice, no puede ser, porque entonces se olvidó de mí, ¿verdad? Y yo creo que eso contribuyó mucho a que por 35 años yo fuera una persona incrédula, blasfema de Dios, nunca asistí a una iglesia ni católica ni evangélica, y ignorando lo espiritual, aunque había hecho empresas y mucha fortuna, pues si no tomas en cuenta al autor de la vida, hay una garantía y es la destrucción. Y eso fue lo que yo viví. A mis 35 años de edad, aunque la economía era maravillosa, industrias, fincas, dinero en la bolsa en Nueva York, el matrimonio estaba destruido después de 12 años, una enfermedad terminal, producto de resentimiento y mucho rencor guardado en contra de la persona que es importante como la figura del papá, y sobre todo en esos momentos cuando tú estás solo es cuando descubrís que no sos feliz, que no tenés paz, que manejas mucha ansiedad, mucho temor, y eso no me gustaba. Y esa era mi condición por 35 años, resumiéndola. Lo económico maravilloso, mejor de lo que soñé, pero todo lo demás en una destrucción muy grande. Es interesante escucharte, don Enrique, porque esa parte de la niñez, no sé si en el caso tuyo, por general, muchas personas dicen, bueno, mi vida fue marcada por un alcoholismo, fue marcada por drogas, pero también hay situaciones, como el caso tuyo que estás diciendo, una extrema pobreza, y llegar luego a tener en abundancia cosas, digámosle, materiales, que a la postre no es que sean malas, es la forma quizás en que uno las utiliza, pero no tenías paz, el matrimonio. ¿Y qué pasó, don Enrique? Pues afortunadamente Dios dejó establecido que no somos nosotros los que lo buscamos a Él, sino Él se acerca a nosotros. Y llegó un banquero a mi oficina, puso 2 invitaciones y dijo, te invito a una cena de negocios. Como dijo negocios, ese era mi mundo, y yo había caído en una trampa muy fea. Había pensado que el dinero te hace mejor persona, y eso no es cierto. El dinero te permite comprar bienes y pagar servicios, nada más, pero jamás ha mejorado la calidad de nadie. Pero uno se engaña creyendo que sí. Y yo recuerdo que leí la invitación diciendo, si es un buen lugar yo voy, si no, no. Y era el nombre del mejor hotel en mi país, ya había entrado 2 años antes a los negocios hoteleros, así que esa fue la razón por la que decidí ir. Y ahí voy a llevarme una sorpresa de las más agradables que he tenido en mi vida. Al principio fue desagradable, al principio no creí. Estar en un hotel, en un salón, 1200 personas, empresarios, profesionales, algunos conocidos, pero al frente una mesa con 5 empresarios que comenzaron a hablar de Dios, pero no era algo religioso. Si algo tenía de característica, lo que ellos decían era como un Dios muy cercano, muy amigable. Y eso, como yo no creo, me chocaba mucho, ¿verdad? Porque decía, ¿estos cómo se relacionan, cómo se refieren a Dios de esa forma? Y te cuento que durante toda la reunión fui cuestionado.
En esa reunión se pidió dinero, ¿verdad? Y eso me cayó muy mal porque dije, esto es lo que quieren, me invitaron para sacarme plata, ¿verdad? No sabía la codicia y avaricia que manejaba en el corazón. Estuve disgustado, intenté que mi esposa me acompañara y nos saliéramos, ¿verdad? Porque no me gustaba, pero ella dijo, solo falta uno más que hable, aguántese, ya nos vamos. Y ese hombre, sus últimas palabras sí me pegaron muy duro, porque él dijo, no estamos aquí parados para convencer a nadie de Dios. Esa no es tarea del hombre, eso es algo que directamente Dios hace. Pero hoy le damos la oportunidad, si usted tiene un problema, por ejemplo, digo, si está enfermo, pruebe a Dios y usted saldrá aquí sano y sabrá que Dios es real. Y eso sí fue como una burla porque le dije a mi esposa, aquí hay cerca un hospital, Dios viene a un hotel 5 estrellas, porque no va al hospital y saca a todo el mundo de ahí, ¿verdad? El razonamiento es terrible, correcto, ¿no? El sentido común, el querer entender a Dios aquí, que no se puede obviamente, yo recuerdo que no me gustó eso. Pero este hombre agregó algo más y dijo, bueno, ¿cuántos quieren probar esta noche? Y eso sí me dio curiosidad, yo no sé si vos sos curioso, pero yo creo que la mayoría somos curiosos, y yo dije, pues ¿cuántos tontos hay en 1200, verdad? Y resulta que mi sorpresa fue que se pusieron en pie 700 que querían probar, y eso sí fue muy duro. Pero muy duro por el lado malo, porque le dije a mi esposa, por eso somos del tercer mundo, aquí a la gente se lo tontean, pero 700 tontos aquí que sembra. Yo me paré para ir huyendo, pero mi esposa me agarró la mano y dijo, Enrique, vos sos enfermo, ¿por qué no aprovechás? Y eso me sacudió y me hizo sentarme otra vez. Te cuento que quedé de último, me daba vergüenza ponerme en pie, me había burlado de los que se habían puesto en pie y ahora yo era uno igual que ellos, ¿verdad? Un necesitado más. Yo creo el día de hoy que no hay ni un solo ser humano que no tenga una necesidad. A veces son diferentes, a veces son diversas, a veces son evaluadas bajo puntos de vista diferentes, pero todo ser humano tenemos necesidad. La mía era crítica porque mi enfermedad era terminal, yo tenía 3 años de vida, máximo 5, estaba buscando todo lo científico para salir de ese mal. Con ¿verdad? Todo el dinero, la parte material estaba. Imagínate. Pagué el mejor especialista, pagué laboratorios en Estados Unidos, unas fortunas increíbles, y la vacuna que desarrollaban era para mi alergia y no se pudo detener. Así que esa noche soy cuestionado, no creo en Dios, estoy aquí. Mira todo lo que he hecho para ser sano y no puedo. Había ido a 2 centros de brujería, ¿verdad? No se lo vas a contar en ninguno de esos. Y no había funcionado. Entonces resulta que me quedé de último, el salón quedó vacío, me levanté, mi esposa toma su cartera, jamás ella pensó que yo pasaría porque sabía cómo yo pensaba de Dios. Pero pasé al frente a probar y ahí la sorpresa fue muy especial. Ese hombre no me preguntó, ¿usted es católico, es evangélico, cree en Dios? ¿Cuál es su enfermedad? Nada. No me dirigió la palabra. Es más, no le pidió ayuda a Dios, sino solo puso su mano aquí y el hombre dio una orden. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Y hoy termina tu alergia. Y mi problema era alérgico. Me asustó eso que lo mencionara. Pero como sos incrédulo, entonces no entendés nada. Llegué a casa, dormía sentado, pero al abrir mis ojos al día siguiente, mi esposa tiene una gran sonrisa. Y se me queda viendo y me dijo, Dios te sanó anoche. Yo me levanto y yo estoy respirando normal. Yo tenía un pulmón seco y el otro en una tercera parte destruido. Y ahí fue el inicio de comenzar a descubrir que lo espiritual es más real que la silla donde estamos sentados. Interesante eso, don Enrique, porque a la larga si hubiese sido a través de una prédica o a través, qué sé yo, de un pastor o un sacerdote, no es porque sea malo, pero ya cuando uno tiene ese rechazo hacia las cosas de Dios, cuando ya en el corazón está anidada esa situación, qué lindo llegar, pues vos decías, era un grupo de empresarios, era gente común de trabajo, pero con algo diferente. Sí. No, eso fue, te cuento, especial. Y 3 meses aún rechacé mi sanidad, pero a los 3 meses sí creo que tomé una decisión, vi un techo de vidrio en mi dormitorio y dije, si de veras vos existís, si me sanaste sin creer, he estado rechazando que vos fuiste, ¿qué te importa? Pues definitivamente tenés poder. Y comenzó una carrera en mi vida, había corrido 35 años para tener dinero y lo había logrado y ahora comenzó una carrera espiritual.
donde hemos ido descubierto la sencillez de Dios, donde hemos ido descubierto una visión como esta, que es maravillosa, llega a cualquier lado del mundo, a cualquier tipo de persona, por lo que tú decías, no hay religiosidad metido en eso, no hay un rechazo, no hay condenación, nos aceptan como somos y nos dan la oportunidad de probar a Dios. Entonces eso ha sido maravilloso. Bueno, estamos escuchando a don Enrique, un empresario de allá de Guatemala, con el cual estamos compartiendo precisamente esas situaciones a veces de niñez, quizás la extrema pobreza, pero se llegan a adquirir en el mundo cosas materiales, todo lo tenía, empresas, negocios, pero decía don Enrique no tenía paz. Y lo peor del caso, peleado uno con Dios, pero qué bueno, porque Él nos está diciendo, hay una oportunidad, hay una forma diferente de poder pues, recibir no solamente la paz, sino también sanidad. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos pues vamos a escuchar más excelentes noticias que vamos a compartir con don Enrique. Ya regresamos. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo te invita a visitar nuestra página web www.finec.cr. En ella encontrarás los lugares de reunión en todo el territorio nacional. Busca la más cercana a ti y acompáñanos. Además, encontrarás nuestros eventos y testimonios. Conocerás historias de la vida real. Contáctanos www.finec.cr. Gracias por permanecer con nosotros a través de Expert TV, Canal 33 y el programa Buenas Noticias. Como les decía, conversando con un hombre maravilloso que nos visita desde Guatemala, con el cual estamos compartiendo muy buenas noticias. Don Enrique, entonces comenzaste a buscar ya lo espiritual. Ya en serio. Ya en serio, ¿va? Y comenzaron a ocurrir cosas extraordinarias. Sí. Te cuento que y esto para cualquiera que nos oye, que lo tome en cuenta, el alcohol desapareció, la mentira desapareció, el adulterio, el maltrato, los gritos. Y yo creo que a los 6, 7 meses yo estaba muy feliz por eso. Es más, me atreví a decirle a Dios, wow, sos maravilloso, me sanaste, mira todo lo que ya no está en mi vida, ya cuido a mi familia, mi esposa me estoy enamorando de ella, mis hijos, ahora estoy comenzando a ser papá porque no había sido papá, era solo un simple proveedor, el que paga, el que los manda de viaje, el que les da todo, pero nunca les di tiempo. Y cuando sos papá, lo más gratificante es lo que compartes con ellos, aprender de sus corazones, sus sueños, para poder desempeñar bien el papel de papá, y yo no lo había hecho. Y le dije eso a Dios, y triste porque estaba reconociendo nada más que Dios me estaba quitando basura, y Jesús no vino a esta tierra a quitarle basura a nadie. Él vino a perdonar el pecado, pero a darnos vida, a darnos un propósito, un sentido por el cual vivir. Y yo me conformé en esos meses, te digo, con poco. Seguía yendo al capítulo, oía testimonios muy lindos, a veces me pedían que yo compartiera el mío y lo hacía, pero a veces yo creo que el ser humano se conforma con muy poquito de Dios cuando Él quiere darnos tanto. Afortunadamente, por el plan que Dios tenía para más adelante en mi vida, me movió una noche a visitar a mi amigo banquero que estaba enfermo, y cuando yo llegué a su casa, pues está llorando, desconsolado, y ver a un hombre de mucha plata, adulto, llorando como un bebé te impresiona, y él súper deportista. Y me acerqué y dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, ¿recordás mi golpe en la rodilla, Enrique? Se infectó de gangrena, y mañana mi médico me corta mi pierna porque he traído lo mejor de Alemania y no para la gangrena. Pues qué desgracia, ¿verdad? Porque imagínate que alguien pierde una pierna, cualquier persona, pero este es súper deportista. Yo decía, wow, pobrecito. Vino el pensamiento, y si yo le hablara de Dios, pero decís, no, usted se va a burlar de mí, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados como empresarios a hablar de Dios. Pero ya al momento de la despedida tengo la mano sobre mi mano, y yo con asombro le digo, te voy a contar una experiencia, tenés derecho a burlarte. Yo estaba seguro que se iba a burlar al oír lo que le iba a contar, y le conté lo que ya hemos platicado. Para asombro no se burla, abre sus ojos y dice, ala, aquí, qué cosa más linda, y por qué si fue tan fácil no lo haces para mí. Yo me sentí comprometido, lo hice porque no, me encontré sin salida, ¿verdad? Y solo hubo una reflexión diciendo, aquel que oró por mí hace 7 meses no sabía mi alergia. Yo ya sé que este tiene gangrena, como que más fácil, ¿verdad? No tengo que inventar nada. Puse mi mano, di una declaración,
Me fui de su casa, entró al quirófano, comienzan a cortar su piel, músculos, cauterizar venas. Cuando van a cortar el hueso, el médico para la operación y descubre que no hay gangrena. La esposa me llama llorando y uno no acepta que sea tan fácil el trabajo de Dios, ¿verdad? Lo sobrenatural aquí no lo podemos manejar, no somos enseñados a eso. No lo acepté, le dije, no me metas a mí la culpa, esto el medicamento se dio resultado a última hora, el médico se equivocó, pero Dios estaba en el proceso ese y luego familiares de él me llamaron, Enrique, nos enteramos de la gangrena, ayudarnos con un hijo, comienzo a convencer al papá que no, pero él me dice, por favor ayúdeme, usted pierde algo si lo hace, y eso es como enfrentarte, ¿verdad? ¿Qué perdés vos por hacer algo que ignoraba yo en ese tiempo, que si ya lo recibiste de Dios, eso te habilita y capacita para darlo? Eso es lo que Dios enseña, imagínate, pero yo no sabía, nunca había leído la Biblia hasta ese tiempo, ¿verdad? Entonces le pregunto al hombre, bueno, si no perdés nada, trae el niño que tiene, y el hombre me dice, no, tiene 7 años de edad, pero nació ciego. Y dije, no, ni lo traiga, ¿verdad? Otra gangrena está bien, ¿verdad? Pero ciego, lo llevaron, pusimos la mano, y al día siguiente la noticia que tenía un par de ojitos nuevos en su rostro. Eso sí nos asombró, comenzó como a darnos el permiso, bueno, ¿será que Dios es realmente ese Dios sencillo, práctico, pero muy poderoso? Para ese tiempo tenías poco tiempo. Tenía poco tiempo, 7 meses de estar, pero eso disparó que comenzara de veras una búsqueda donde ya no nos conformamos con poco, sino comenzamos a decir, bueno, veamos a ver en qué consiste esto, ¿verdad? Es interesante eso, don Enrique, porque muchas veces uno puede hablar y puede decir muchas cosas, pero cuando uno ve un milagro de esa naturaleza, una evidencia, ¿verdad? Yo creo que ahí se le cae a uno, se desborona todo. Y yo creo que Dios hace eso para tener como la experiencia de que Dios está más cercano y que está para ayudarnos, ¿verdad? Él no actúa por quién sos vos o quién soy yo, sino por quién es Él. Y sencillamente somos personas agradecidas por lo que ella hizo por nosotros. Con eso que preguntaste viene a mi mente cuando Jesús andaba haciendo todo lo que hizo y ya está en la semana antes de que lo tomen preso, y entonces viene y le dice a sus seguidores, ¿verdad? A sus discípulos, a sus empresarios de ese tiempo, ¿verdad? Les dice, miren, les voy a dar el último consejo, cuando vayan de camino, quiero que limpien al leproso, sanen al enfermo, resuciten al muerto, porque lo que ustedes recibieron de gracia lo tienen que dar de gracia. Y esta visión para mí hoy en día, después de 29 años, tiene la característica tan peculiar de que lo que recibimos en los eventos, en las convenciones, en el 1 a 1, donde un empresario de hombres de negocio le comparte a otro, te habilita y te capacita para que ese milagro que vos tenés lo repartas a otro, se lo des a otro de forma tan fácil y sencilla, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es maravilloso. Muy lindo lo que vos decís, porque Dios es un Dios sencillo. Me gusta ese término que usas, porque Dios no es una cosa así como dice uno, tienes que hacerlo. No, Dios nada más está esperando que uno le pueda decir, aquí estoy. Las empresas, por ejemplo, estaban, los negocios estaban, pero ¿qué comenzó a suceder también con todo lo que eran negocios tuyos? Bueno, comenzamos a descubrir algo. Parece ser que nos equivocamos con las prioridades en el corazón, ¿verdad? Dios enseña, yo eso no lo sabía, primero es Dios, después la familia, después los negocios y después tu iglesia, ¿verdad? Para asistir a aprender. Pero yo tenía el dinero y después el dinero y tercero el dinero y cuarto el dinero. Y en el proceso eso de ir entendiendo su sencillez, el amor, lo que vale una persona a la cual vos podés ayudar, el dinero parece ser que comenzó a ser sintonizado en la dimensión correcta. Y se me ocurrían cosas como estas, tontas y lógicas, llegar con un gerente de una empresa y decirle, ¿cuánto ganan los empleados? Pues tanto. Aumentarles a todo el mundo el doble. ¿Qué le está pasando a este tipo, verdad? Sí, porque descubrí algo. Por pura misericordia yo era dueño. Yo podía haber sido el conserje de la empresa. Entonces, si era dueño y estaba entendiendo la dimensión espiritual de una forma diferente, sencilla, y que si Dios me puso ahí era para hacer bendición también a ellos, ¿ya? Y te cuento que comenzamos a aprender, les comenzábamos a aumentar y me llegaban más contratos a la empresa. Entonces yo decía, no puedes ver esto, aumentémosles otra vez, y llegaban más contratos, ¿verdad? Y lo último es que comenzamos a regalar la empresa a los empleados. Primero uno, después otro, después otra, y al año 2001 regalamos la última empresa, ¿verdad? Porque Dios nos había dicho, vas a vivir fuera de Guatemala.
hemos vivido en 3 países diferentes por 10 años, ya solo buscando ayudar, solo buscando que más personas reciban lo que yo un día recibí, gratis, sencillo, poderoso, que cambia todo. Siempre hubo para las universidades de tus hijos, No, estudiaron. Mira, eso, mi esposa como la mujer que vos sabés, a veces tienen los pies más sobre la tierra para las cosas de la casa, ¿verdad? Ella me decía, pero ¿cómo vamos a hacer con los hijos? Son 4 hijos, ¿verdad? Y había una certeza aquí que si vos comenzabas a darle a Dios la importancia que Él tiene, que si comenzabas a confiar en Él, entonces, y lo que estabas haciendo era ayudando, pues Él no te iba a dejar, ¿verdad? Aprendí principios de dar, de sembrar, de ofrendar, de diezmar, que son principios tan maravillosos. Y mira, el testimonio de mis 4 hijos es, ellos saben que tienen sus carreras porque Dios era su proveedor, no había otra cosa. Qué interesante, la verdad que Dios está al cuidado de todo. Cuando uno cree, cuando uno tiene esa fe de que Dios puede pues llevarnos a un nivel quizás donde la mente uno dice no puede ser, Dios dice yo sí puedo, yo sí hago cosas extraordinarias. Sabemos también en la parte financieras, y quisiera tal vez terminar, si podés decirnos a todos ahí, los que nos están viendo, hay oportunidad, hay una forma diferente de poder hacer las cosas para mejorar. Claro, Dios no vino a complicar la vida de nadie. Dios vino a facilitarnos vivir bien y vino a ayudarnos en lo que nosotros no podemos. Y Él es el autor de la vida. Él diseñó la vida, imagínate. Entonces puso unas reglas del juego muy sencillas, que no son carga, que no son complicarte, es facilitarte para caminar en ellas. Y en lo económico, tú lo decías hace un rato, si usted honra padre y madre, Dios promete 3 cosas. Tendrá largura de años, ¿quién no quiere vivir bastante? Tendrá paz, ¿quién no pagaría cualquier fortuna por una semana de paz? Y todo lo que hace va a prosperar. Algo tan simple. ¿Por qué? Porque Dios quiere que honremos a los que contribuyeron a darnos vida, a traernos a este mundo. Imagínate. Sencillo. Así sencillo, ¿ok? Dice Dios que hay un manto de enseñanza de Dios en finanzas que Él le llama la mayordomía. Si sos buen mayordomo en lo poquito, Él te da mucho más. Y ese manto de mayordomía tiene principios como el dar, si tú das, recibes, como el sembrar, vas a cosechar, como el ofrendar, conforme propongas en el corazón, Dios te va a sorprender con grandes maravillas. Y el diezmar, que produce cosas súper interesantes, protege del devorador, bendice tu economía y abre las ventanas de los cielos. Esas cosas son principios, ahí están, tal vez tú los has oído antes, pero muchas veces no se cumplen. Y nosotros hemos descubierto por qué no. Y es porque no somos generosos, y el dar rompe nuestra falta de generosidad, el sembrar rompe nuestro temor a no tener el día de mañana, nos da visión a través de la ofrenda, porque no nos animamos a soñar cosas en el corazón, y el diezmo, que tiene las características que ya dijimos, viene a quebrar el egoísmo, la envidia, la codicia, la avaricia y sobre todo el orgullo. Alguien que deja que ese trabajo se haga con esos principios en el corazón, está libre para caminar en bendición. Muchísimas gracias, don Enrique. Hemos aprendido de lo que Dios te ha dado y la verdad, muy contentos de haberte tenido hoy en este programa. Gracias por invitarme. Bueno, nos escuchamos a don Enrique, sí se puede ser feliz, sí se pueden aplicar principios establecidos por Dios para vivir una vida equilibrada, una vida feliz y poderla pasar bien. Regresamos al set principal con don Rando.